¿Qué tal, estimados alumnos? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Vamos a dar inicio a la unidad número 4. Será un poco extensa, trataremos de resumirla en 30 minutos. Estamos en las mismas condiciones de la unidad, en las unidades anteriores. Hay que poner atención al contenido del video y compararlo con el compendio que va anexo en esta plataforma. Al final me van a hacer 3 cuartillas a mano con letra molde clarita, donde hablen del contenido, hagan sus observaciones y conclusiones y me digan qué fue lo que aprendieron de esta unidad. Les voy a pedir que le pongan like a este video y si quieren hacer algún comentario, no es obligatorio, lo hagan, para mí será muy gratificante. Vamos a comenzar. La unidad es aspectos específicos y regímenes especiales del trabajo o del derecho del trabajo. Hablaremos del derecho del trabajo, de la reglamentación particular con ciertos tipos de empleo y grupos de trabajadores y el régimen laboral de los servidores públicos. Yo soy servidor público, hablaremos un poco de esta responsabilidad que tenemos y cómo nos regula la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 constitucional. El objetivo es que ustedes aprendan a identificar los elementos, los actores, las reglamentaciones, las condiciones, las obligaciones y sobre todo los derechos que reconoce la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo en este capítulo, que es regímenes especiales del derecho al trabajo. Pero, ¿qué es el derecho del trabajo? ¿Qué es eso? Si yo hago computadoras como esta que ustedes tienen aquí y llevo a cabo un software o un programa que le va a beneficiar a la empresa, lo obvio y lo lógico es que yo tengo que tener un ingreso o una mejoría salarial por ese trabajo especial de patente, de invento, de fortaleza del área administrativa o lo que yo haya aportado a la empresa, además de las utilidades que ya nosotros vimos en el capítulo anterior. Pero aquí a lo que se refiere, el derecho al producto del trabajo se refiere a la titularidad de los inventos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y obras intelectuales o artísticas que haya participado o elaborado el trabajador. Si yo pertenezco a una obra de teatro o una empresa de teatro y soy actor y también escribo, también participo, tengo derecho no solo a ser empleado, sino también ser copartícipe de las utilidades y ganancias de esa obra artística. Si yo genero un software, como dije ahorita, para una plataforma educativa, lo obvio y lo lógico es que yo tenga un ingreso mejor, que me cubra la aportación que yo estoy dando como inventor o como creador de esa herramienta o instrumento tecnológico que le va a servir a la empresa. De acuerdo a los principios generales que establece la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo te hace un reconocimiento a la autoría que tú hiciste, a la autoría del producto o invento que tú estás aportando. Y te dice que debes tener un aprovechamiento económico, porque esto radica en el derecho que tú tienes por haber aportado ideas, proyectos, inventos que sirven y le son útiles al empresario o al inversionista para ganar más dinero. Obviamente, tendrías tú que tener participación o colaboración con el patrón, porque tú no hubieras hecho mucho si no tuvieras las herramientas que te proporcionó el patrón, como es la tecnología, la capacitación, el adiestramiento y todo lo que se genera donde el patrón debió haber invertido. Por eso en este capítulo vamos a hablar de la clasificación de estos inventos. La Ley Federal del Trabajo establece que estos inventos son de servicio a la empresa. Ya me adelanté, bueno, de servicio,
inventaste algo que le sirve al patrón para la clasificación de su contabilidad, para el desarrollo de una mejor vigilancia y seguridad de su empresa, para que no le roben, para que no le autorroben, para prevenir asaltos, para prevenir aspectos que pueden poner en peligro. Es decir, toda esa titularidad de inventos que el trabajador haya aportado a la empresa tiene derecho a tener una utilidad mientras él esté laborando en esa empresa y después de, porque debe quedar escrito este invento. Por eso los inventos son libres, no puedo decir cuáles, pero todos somos derecho de y codueños o copartícipes de esa patente. Por eso los derechos del trabajador inventor, de acuerdo a la ley del trabajo, se clasifican de la siguiente manera. 1. En invención de servicio. ¿A qué se refiere? Debe ser reconocido como el autor o inventor. Derecho a una compensación complementaria si la importancia del evento para la empresa y los beneficios que él obtenga no guardan proporción al salario, se percibe que el trabajador va a recibir una compensación. Tiene derecho a una invención libre, es decir, a ser titular de los derechos económicos que genere ese invento. Claro, los derechos del patrón son los del patrón. Sin embargo, debe compartir esos derechos y beneficios económicos. Estos inventos de servicio son por la titularidad del invento y el derecho exclusivo para su explotación. Es decir, será para siempre porque esto fue un invento generado por el patrón, pero también por las ideas y la creatividad del trabajador. Hay mucho que hablar sobre eso, hay bien escrito, si gustan ustedes explorar, porque vamos a entrar ahora al capítulo de este tema, de los trabajos especiales, sobre las reglamentaciones especiales. Vamos a entrar a ese capítulo. ¿Qué son las reglamentaciones especiales? Si bien la Ley Federal del Trabajo establece reglas claras para el desarrollo de su trabajo, las reglamentaciones especiales para atender las particularidades de ciertas actividades o grupos de trabajadores, lo que refleja con ello una adaptabilidad de carácter protector para el trabajador y para el patrón. Por ejemplo, los principios generales de esta reglamentación especial son la adaptación a la realidad. Es decir, ¿qué es eso? Se reconoce que no todas las relaciones laborales son iguales y que tienen ciertas circunstancias y rigen normas diferentes. Es decir, no te vas a ir exactamente por el contrato laboral que yo tuve contigo. No, aquí se rebasa lo que la ley establece porque se establece un principio general de un contrato especial. Hay una protección forzosa. ¿Por qué? Porque aquí aparecen situaciones atípicas que no se previeron en el contrato, pero que indudablemente se tienen que incorporar. ¿Para qué? Para que esa especialidad nueva que surge y que es parte de la aportación del trabajador quede incorporada para poder resolver este tema. Hablemos entonces del estatus especial por las características del trabajador. Los trabajadores no es lo mismo que usted trabaje en una oficina de gobierno o que trabaje en una oficina del sector privado, en alguna empresa particular, en alguna empresa cómoda y refrigerada, a que usted trabaje en otra ciudad y que esa empresa lo haya enviado para allá. O sea, las condiciones serían totalmente diferentes. A lo mejor sí, hay pago de viáticos, gastos de representación, etcétera. Pero hay distintas actividades que podemos estar realizando nosotros y que logran una tramitación y una protección especial por parte de la ley o a través de la supletoriedad de la ley. ¿Qué quiere decir supletoriedad? Que si la Ley Federal del Trabajo no lo contempla, nos vamos a ir a la otra ley que sí lo contempla. Por ejemplo, si usted trabaja en una aeronave de aeropuertos, nos vamos a ir a la Ley Federal de Telecomunicaciones para ver qué dice sobre los trabajadores que trabajan en las aeronaves y la relación laboral que existe. Por ejemplo, si usted trabaja en un buque allá
cuando están explotando petróleo y andan en un buque haciendo... Es otro tipo de trabajo especial donde vamos a buscar qué reglamentación complementaria se ajusta a la Ley Federal del Trabajo para determinar cuál va a ser su protección y salvaguarda. Los empleados de confianza, por ejemplo, yo que soy trabajador de gobierno, soy un empleado de confianza, un funcionario, un servidor público, sujeto a la Ley Federal del Trabajo, pero también a la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, es una ley complementaria donde la responsabilidad laboral que tengo no solo es la que dice la Ley Federal del Trabajo, sino la que dice la ley de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y de la Federación, que son responsabilidades comunes, pero hay leyes complementarias que así lo determinan. Por eso digo, los trabajadores de los buques, pues obviamente tienen un trabajo a bordo de una nave, tienen largos periodos laborales, tienen una alimentación diferente, corren mayor riesgo de que se hunda el barco, de que tengan una tempestad y por supuesto la remuneración económica debe ser mejor. Los trabajadores de la tripulación, tanto sobrecargos, azafatas, pilotos, copilotos y todos los que trabajan a bordo de una nave, pues como los de carga y descarga, pues se les rige una reglamentación especial y muy compleja. Pero ya les digo, los trabajadores ferrocarrileros, los trabajadores del campo, los trabajadores deportistas, los trabajadores actores y músicos, los trabajadores que van a trabajar a domicilio, los trabajadores de las unidades agrícolas y ganaderas, forestales, mineras, pesqueras, las trabajadoras o trabajadores domésticos, los trabajadores o las trabajadoras de hoteles, restaurantes, bares y otros servicios alimenticios. Fíjense cómo me fui a hacer un panorama general de los trabajos especiales y que alguien los tiene que hacer porque es parte de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo. Por eso, este estatus, por la naturaleza jurídica del patrón, se rige por distintas leyes. Ya dijimos, los trabajadores a través de la ley estatal del gobierno del Estado, que también rige la Ley Federal del Trabajo, pero hay una ley del servicio del Estado. El estatus especial para las particularidades laborales, hay trabajos que se desarrollan en las minas. ¿Cuántas minas no han quedado sepultados trabajadores que logran algunos salir por gracia de Dios y otros no pueden salir porque es imposible, quedaron sepultados prácticamente? Las noticias han hablado de eso y obviamente estamos hablando de que trabajan en situaciones muy difíciles. Hay trabajos insalubres, que incluso los recolectores de basura, los recolectores de residuo peligroso de hospitales, sigue recogiéndolo cualquier persona del servicio público de basura. Esos son residuos químicos biológicamente peligrosos. Ya hay empresas particulares que los recogen, pero entonces son trabajadores que tienen que tener un tratamiento especial con leyes especiales. A eso me refiero. Bueno, pasando a otro capítulo, de esta misma unidad 4, 1, 2, 3, 4, sí estamos en la unidad 4, vamos a ver el trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Este es un capítulo muy interesante, la verdad me apasiona mucho, porque sigue siendo algo que todavía ocurre. Está en México prohibido que un menor de edad trabaje. Sin embargo, con el permiso de sus padres puede trabajar de los 16 a los 18 años, pero antes no debe trabajar. Es decir, está prohibido por la Ley Federal del Trabajo y por los derechos humanos, por la no discriminación, por la no explotación del menor. Las mujeres, pues obviamente están protegidas para la lactancia, para la maternidad, y hay una protección natural y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de Desarrollo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos a tratar el trabajo de las mujeres y los menores. El derecho al trabajo desarrolló una protección especial para las mujeres y los menores de edad
Reconoce particularidades para salvaguardar la salud, la seguridad, la vida, la preparación, el desarrollo y, lo más importante, la dignidad humana. No podemos faltarle el respeto a la dignidad de la mujer ni a la dignidad de los niños, que el interés superior del menor debe estar protegido por todos los adultos, por usted, por mí, por todos. Entonces, el objeto de las modalidades del trabajo en las mujeres son, ya les dije hace un momento, proteger la maternidad. Permítanme porque el objeto de la modalidad del trabajo de las mujeres es, uno, proteger la maternidad y la función reproductiva. Es decir, la mujer tiene derecho a la maternidad, a la procreación, y no debe haber ningún impedimento laboral que lo impida. Ah, vas a embarazarte, no, ya no puedes trabajar aquí. Ah, ya estás embarazada. Adiós, mijita. No, eso es discriminatorio y violatorio a la ley. Tiene derecho a la maternidad, a su sexualidad, tiene derecho a la lactancia, cuando tenga su bebé, pues amamantarlo, y eso está protegido por la ley. Por eso se debe darse un trato digno a la mujer y a los niños, no poner en riesgo la salud de la mujer ni de los niños, y fomentar la corresponsabilidad de todas las autoridades estatales, federales, municipales, de todas las instituciones, de todos estamos obligados a ello. ¿Cuáles son los derechos de las madres trabajadoras? Aunque ya se los adelanté, aquí se los repito. A la maternidad, a los periodos de lactancia, a la no discriminación por embarazo, a la prohibición de trabajos peligrosos e insalubres. Ese no se los había dicho. ¿Qué significa? Que una mujer no podemos ponerla a trabajar en labores insalubres. ¿Qué son insalubres? Pues lo que los pueda contagiar o las que los pueda enfermar, o que no cuenten, que pongan en peligro su salud. Y especialmente cuando están embarazadas o en edad de lactancia, o que levantar cosas pesadas, o tratar de hacer actos inmorales que las pudiera denigrar como mujeres. Y por supuesto, tienen derecho a reinstalarse una vez que cumplan con la maternidad. Tienen derecho a regresar a su puesto que tuvieron hasta antes de la maternidad. Por supuesto, ¿cuáles son los derechos especiales de los menores de edad? Lo vamos a ir rápido, aunque todavía nos faltan algunos minutos para la media hora, pero los derechos especiales de los menores con jornadas limitadas, trabajos prohibidos y prestaciones especiales. La edad mínima, según la Ley Federal del Trabajo en México, para trabajar es de 15 años. Dije 16, pero 15. Los mayores de 15 y menores de 18 requieren autorización de sus padres o tutores y en su defecto de la autoridad laboral. ¿Cuáles son las jornadas? Los mayores de 15 y menores de 16 van a trabajar 6 horas. Claro, con la autorización de los padres o tutores, y ante la falta de estos, con la autorización del Estado. Los mayores de 16, es decir, de 16 a 18 años, máximo 8 horas diarias. Está prohibido que el trabajo de menores de 18 años en labores insalubres o peligrosas, lugares donde se vendan bebidas embriagantes o consumo inmediato, los trabajos nocturnos industriales, el establecimiento no industrial después de las 22 horas desde 10 de la noche, trabajar en circos y espectáculos ambulantes entre ellos. ¿Cuántas veces no veíamos niños en espectáculos y circos? Bueno, todo eso ya está prohibido. Tienen derecho a descanso semanal y vacaciones. Tienen derecho a 2 días de descanso semanal continuos con goce de salario. Es decir, hasta 40 horas por semana de trabajo. Tienen derecho a un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo. Deben ofrecerles educación y prohibido
que consuman bebidas alcohólicas. Aquí venimos a la parte donde los trabajadores al servicio del Estado tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y esta parte está muy interesante porque habla de los trabajadores al servicio del Estado. Fíjense nada más. El régimen laboral en el que estamos sujetos los trabajadores al servicio del Estado es la ley estatal al servicio del gobierno del Estado. Esta pues organiza la función laboral por honorarios, por contrato, por antigüedad, por prestaciones, por aguinaldo, todo lo que viene, igual que que la Ley Federal del Trabajo, tenemos una tramitación especial los trabajadores al servicio del Estado. En México se organiza por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos los que trabajamos o en el Poder Judicial, o en el Poder Ejecutivo, o en el Poder Legislativo, estamos sujetos a la Ley Federal de los trabajadores al servicio del gobierno. Por eso el ámbito espacial del validez lo dice la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 123, apartado B, donde viene un capítulo amplio de lo que es exclusivamente el derecho de los trabajadores al servicio del Estado. Ahí viene explicado cómo se clasifican, cuando están en el servicio público, cuando están en el servicio de los poderes del Estado, y cuáles son los principios constitucionales de la base burocrática. De acuerdo al artículo 123, se trabaja 8 horas diurnas y 7 nocturnas. Días de descanso, un día de descanso a la semana. A veces tenemos 2, sábado y domingo, pero a veces nos hacen venir los sábados cuando hay alguna actividad importante. Vacaciones, no menos de 20 días. El salario, pues se va a determinar de acuerdo al gasto presupuestal de la plaza o categoría. Tendrán derecho a la seguridad social. Nosotros tenemos el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social, al servicio del Estado. No estamos sujetos al seguro social como está la iniciativa privada, al Instituto Mexicano del Seguro Social. No, nosotros estamos sujetos al ISSSTE. Y pues tenemos derecho a asociarnos, a tener un sindicato laboral, que en este caso es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. Las personas que están sindicalizadas o basificadas, los que somos de confianza, que somos servidores públicos o funcionarios, no tenemos sindicato, estamos sujetos a la normatividad de los servidores públicos por ser empleados o colaboradores o servidores públicos de confianza. Claro que tenemos derecho a la estabilidad del empleo, pero también nos pueden remover, es decir, con la conclusión del encargo al cual fuimos sujetos o invitados, nos pueden remover, claro, nos dan nuestra liquidación conforme a derecho. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la legislación laboral burocrática? La legalidad, que tiene que estar sujeta a derecho, por supuesto, y fundada en la Ley Federal del Trabajo. Prestar un servicio público, o sea, yo estoy sujeto al servicio público de atención a la sociedad, pero también estoy sujeto al orden jerárquico, donde yo tengo mi superior, puede ser el gobernador, el secretario, el subsecretario, el director, el jefe de departamento, y soy servidor público. Tengo que estar sujeto a una especialidad de acuerdo a lo que yo trabaje en el área de contabilidad, turismo, seguridad pública, salud, contraloría, transparencia, etcétera. Depende de la dependencia a la cual pertenezcas. Y obviamente tenemos la protección de la estabilidad escalafonaria. Si yo me preparo más, tengo título, maestría, doctorado, licenciatura, en ese nivel voy a ir subiendo mi escalafón. El régimen de estabilidad pues va de acuerdo a la federación, soy funcionario federal, de acuerdo al estado, soy funcionario estatal, y de acuerdo al municipio, soy funcionario municipal. O de las entidades administrativas paraestatales o descentralizadas, como son las universidades, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de México, las universidades, los institutos tecnológicos superiores de México, son descentralizados, y quienes laboran ahí como maestros, como funcionarios, también son sujetos a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley
de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Fíjense que esta unidad la aventamos en 25 minutos y poquito más. Qué bueno, porque la próxima semana ya vamos a terminar el curso con la unidad 5 y la unidad número 6. Luego haremos, dentro de esa unidad, haremos algunas conclusiones de todo lo que vimos en el curso para reafirmar. Es muy importante que me tengan a tiempo el resumen de 3 cuartillas por unidad, hecha a mano, con letra molde clarita, y me lo hagan llegar en la fecha que dice aquí en la plataforma, para que tengan oportunidad de ser evaluados y tener el mejor promedio. Esta materia para mí es sumamente apasionada. Yo les voy a pedir que me hagan el favor, no es obligatorio, que le pongan like al video, y si me pueden hacer un comentario aunque sea breve, se lo agradecería mucho para mejorar el algoritmo de nuestra plataforma, de nuestro canal académico que hace tiempo tenemos por aquí. Pues, estimados alumnos de la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública, esta materia, Derecho Procesal Laboral, pues está resultando muy interesante. Yo les agradezco mucho que cumplan con esta tarea, que en este momento la estoy subiendo, para que tengan la oportunidad de aprender más, mucho más. Me quedo contigo. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Un abrazo.